Bien, existen las etapas, existen estas características que va teniendo la empresa, ¿no es cierto? Y conforme uno debe organizar los recursos que quiere y que tiene a disposición y cómo está el personal. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es en la parte organizativa, el tema de colaboradores. Se dice que un trabajador en general logra un 85% de sus horas son trabajo efectivo. Entonces, este 15% restante viene a ser un trabajo en el cual no se está teniendo resultados y muchas veces es evidente en la forma como está tan siendo efectiva la empresa. ¿Sí? Obviamente aquí se debe clasificar por el tipo de empresa con la cual se está trabajando. Hay empresas en las cuales el personal tiene que estar permanentemente sentado, dándole a su actividad. Por ejemplo, veamos el caso de una empresa de producción textil. No puede parar la empresa, todo el tiempo está permanentemente trabajando. A ver, bueno, díganle al señor Ordóñez que no hay problema, que no se conecte. Ya les envío igual la clase a la plataforma para que puedan verla. Ya les veo ahorita el mensaje. Bien, entonces este trabajo nosotros debemos buscar que se reduzca. Hay empresas que logran tener un 6% de pérdida en el tiempo o a veces hasta el 5%. Pero estas pérdidas de tiempo en el trabajo son hasta normales, ¿sí? Son hasta tiempos en los cuales se puede permitir a la empresa tener estos tiempos de desperdicio. ¿Qué se hace en estos casos? Uno logra compensar o, por ejemplo, se tienen pausas activas, descansos en los cuales los trabajadores pueden ocupar este tiempo para a su disposición y eso de hecho se ha comprobado que tener este tiempo hasta un 5 6 hasta un 10 es un tiempo eh, normal, es un tiempo que puede permitirse a la empresa tener este espacio de tiempo siempre y cuando sea justificado, ¿sí? Más allá de eso, aparte de que el trabajador, por ejemplo, en temas de oficina, el rendimiento es mucho menor. Se dice que de las 8 horas, por ejemplo, que trabaja un empleado, 6 horas las utiliza para trabajar. Y de hecho es eficiente dentro de estas 6 horas durante 2 horas de su día. Entonces, eso sí nos pone a pensar, en muchas empresas han visto esta eficiencia y han visto que es mejor tal vez, por ejemplo, empresas innovadoras en el tema. No sé si ustedes vieron, Twitter con esto de la pandemia ya hizo que sus trabajadores vayan todos a trabajar desde casa y nunca más van a volver a la oficina. Ahora todos sus empleados van a trabajar desde casa, van a hacer sus labores desde casa y de hecho la contratación que van a hacer va a ser ya para que permanentemente trabajen desde casa. Solo irán a oficinas quienes necesiten o quienes quieran hacer algún trabajo extra. Pero más allá de eso, todos irán y harán su trabajo desde casa. Y tomen en cuenta que es una empresa que tiene 10.000 empleados en todo el mundo. Entonces no es algo pequeño, porque una empresa de esa cantidad de personas puede lograr esto y otras empresas en las cuales se tiene menos cantidad de empleados no logran adaptarse a esto. Una de esas razones, obviamente, como les decía, es hay que ver las características del negocio, a qué se dedica la empresa y qué tan importante es el trabajo permanente del empleado. Hay empresas, por ejemplo, en el sector productivo donde no se puede descansar. En el sector agrícola, por ejemplo, no puedes descansar. Tus trabajadores tienen que estar trabajando y aprovechar, sacar el mayor provecho del tiempo. Se trabaja más de 8 horas, 9, 10, 12 horas. En algunos casos hasta 20 horas. En la actualidad se sigue teniendo esas jornadas de trabajo, pero todo, como les digo, en general cuando una empresa ya logra estabilizarse y mantener las 8 horas, siempre se va a tener estos rangos de eficiencia en el trabajo. ¿Dónde se ven estos resultados de qué tan eficiente yo estoy siendo? En los recursos, ¿sí? Por ejemplo, hay una teoría con una metodología que se llama Lean Manufacturing. Esta, esta metodología de Lean Manufacturing nació en Toyota y lo que dice Lean Manufacturing es que si nosotros reducimos los gastos y optimizamos la forma de producción, eh,
sin necesariamente incrementar las ventas, podemos lograr tener mayores beneficios para la empresa. Esto obviamente depende del tipo de negocio nuevamente, pero en general muchas veces las empresas tienen despilfarros y desperdicios en el transcurso operativo. Entonces, vamos a ver aquí un primer término que es importante, que es el proceso agregador de valor. Esto de proceso agregador de valor es todas las etapas que un producto o servicio atraviesa hasta su entrega al cliente. Entonces, vamos a tomar toda esta línea así. Entonces, el inicio viene desde que el proveedor está abasteciendo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, el proveedor entrega el producto a mi empresa, ¿no es cierto? Yo adquiero, como veíamos en algún momento ya, digamos, tengo un proceso, voy a darle un procesamiento a las conchas. Entonces, desde que yo los recibo de los proveedores, de las personas que están haciendo la recolección y me entregan a mí en mi planta, el haber aplicado una limpieza, por ejemplo, luego haber aplicado un proceso de secado, un proceso de empacado al vacío. Esto va a permitir que aumente su valor, ¿no es cierto? Entonces, de lo que yo compré, tal vez el kilo en $5, puedo comercializarlo y puedo venderlo en $10 o $15 e incluso buscar una exportación. Pero para todo esto, como les decía, lo que nos dice Lean Manufacturing es que yo puedo incrementar las ventas, los ingresos, los beneficios, si es que yo en esta parte de producción disminuyo mis costos. Si esta parte de aquí disminuyo mis gastos, o sea, aprovecho bien los recursos, yo puedo incrementar los beneficios que tiene mi negocio, incluso sin incrementar las ventas, por ejemplo. Ese es un caso muy interesante. Obviamente viene para empresas que ya han tenido su recorrido y que ya tienen una cantidad de clientes adecuada y que les permite tener un nivel de ingresos ya corriente, ¿no es cierto? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entiende lo que hemos visto? A ver, me van a ayudar entonces unas preguntitas, chicos. A ver, Estela. ¿Qué busca el sistema organizacional? ¿Qué es lo que hacemos con los recursos que tiene una empresa? ¿Qué es lo que hace un administrador con los recursos que tiene una empresa? Hola, Estela. A ver. Ya. ¿Y qué hacemos con los recursos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué queremos hacer con los recursos que tiene un negocio o una empresa? Ya. ¿Y una buena organización qué permite a un negocio? Que tenga un eficiencia, muy bien. Lograr la eficiencia de los recursos, sí, eso no se olviden. Lo que buscamos en una buena organización es tener eficiencia de los recursos, ya, no desperdiciar, evitar el desperdicio. Para eso uno organiza y tiene que establecer estándares que nos permitan realizar mediciones. ¿Qué es un estándar?
¿Quién tiene alguna idea de lo que es un estándar? A ver, ¿qué es un estándar? ¿Han escuchado? Exacto, muy bien. Unas características comunes. El estándar en sí viene a ser una base alta, de hecho, una base que establece un, una base que nos permite relacionar y comparar otros valores. Como tú decías, valores comunes. Entonces, por ejemplo, si es que, como les decía aquí, si me dicen que mis trabajadores tienen que ser eficientes durante 6 horas, entonces yo ya puedo calcular y medir a ver qué tan eficiente es, cómo yo puedo ir midiendo. Supongamos en un tema textil, como les decía, muchas empresas en el área textil, por ejemplo, organizan la mesita de trabajo y al lado tienen un contador. Entonces las personas, los trabajadores van aplastando ese contador permanentemente y van indicando cuántas prendas han elaborado. Entonces, desde la entrada hasta la salida de esa prenda por esa mesa de trabajo, se va midiendo y van aplastando. Entonces hacen miles por hora y esa cantidad se va midiendo por resultados. Entonces esos contadores me permiten a mí saber si es que está haciendo esa persona por un lado eficiente y por otro lado que le dan bonos o beneficios de trabajo. Bien, eso más o menos en el tema de recursos y de organización. Vamos a continuar entonces. Bien, como les decía, entonces dentro de la organización, para establecer los parámetros y estándares dentro de una empresa, tenemos etapas. Como ven, la división del trabajo es una de ellas, separar y delimitar las actividades con el fin de realizar una función con la mayor precisión y eficiencia en el mismo tiempo y esfuerzo. Entonces, como ven, en la etapa del método de la administración científica ya se establecía que las personas deben especializarse en las actividades que realizan. Luego vemos la jerarquización, que es la disposición de funciones de una organización por orden, rango y grado de importancia, y la departamentalización, que es dividir a la organización en agrupamiento de funciones y actividades específicas con base en su similitud. Mientras mejor organizada está una empresa, mejor funcionamiento. Las organizaciones se vuelven burocráticas cuando no tienen una buena organización. Yo me cargo de personas, me lleno de personas que tal vez no tienen funciones o me cargo de procesos que no tienen funciones cuando yo no he organizado bien mi empresa. Ustedes que estudian de base de datos van a ver que todo tiene procesos, ¿no es cierto? Al menos para poder hacer una programación necesito organizar todo el proceso y saber qué pasos voy a seguir, ¿no es cierto? Para lograr mi actividad, para lograr cualquier programación que vaya a hacer, ¿cierto? Entonces, para poderlo mejorar en cualquier empresa, de igual forma, si la estructura informática con la que ustedes trabajan, por ejemplo, necesita que esté bien organizada, mucho más la empresa. Cuando organizamos bien nuestros procesos, vamos a disminuir esa ineficiencia. El siguiente punto es la integración, que es obtener y articular los elementos humanos y materiales que la organización y planeación señalan como necesarios para el adecuado funcionamiento de un organismo social. ¿Cuáles son las etapas de integración? Comenzamos con el reclutamiento, o sea, la búsqueda de nuevos trabajadores, de nuevos colaboradores, una adecuada selección que garantice que yo estoy reclutando personas adecuadas y correctas para que se integren a fortalecer mi organización. Tengo que hacer una introducción e inducción y después una capacitación y desarrollo. O sea, ya que la persona se integre completamente a una empresa y desarrolle. Parecería que esto es lógico en cualquier empresa, que esto es algo normal, pero muchas veces no se da. En el proceso de reclutamiento se integra a cualquier persona que ni siquiera tiene idea de las actividades que va a realizar o que no cumple con el perfil. Eso hace que la empresa se vuelva mucho más ineficiente. Si ya de por sí no tenía una buena organización, al no lograr una buena integración voy a hacer que mi empresa sea mucho menos eficiente de lo que podría ser.
Entonces, de estas etapas en muchas empresas, yo que por ejemplo les comento, he trabajado con algunas empresas, no se tiene, no hay ni siquiera un proceso de selección, simplemente es, ay, mi primo sabe hacer eso, yo le voy a contratar, y contratan personas que no cumplen tal vez con los perfiles. No digo que no sean buenos trabajadores, pero no cumplen con los perfiles o los conocimientos que necesito para el cargo que tengo que hacer para que fortalezcan a mi empresa. Entonces, siempre que yo trabajo con un negocio, con una empresa que está creciendo, tengo que tener en cuenta que las personas que van a trabajar conmigo fortalezcan el crecimiento de mi negocio. La dirección, en cambio, es el elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de lo planeado por medio de la autoridad del administrador. Es ejercida a base de decisiones, se trata por este medio de obtener los resultados que se hayan previsto y planificado. Entonces, en sí es la gerencia, la alta gerencia y los cargos directivos que están a cargo de la dirección estratégica y que más que nada es seguir los planes, lo que se tiene planificado para lograr cumplir las metas de trabajo. Y tenemos por último el proceso de control, que es la actividad que asegura el cumplimiento de las actividades que fueron planificadas y corrigiendo cualquier desviación significativa. Por ende, todos los gerentes deben participar en la función de control, aun cuando sus unidades estén desempeñándose como proyecto. Esto, como les decía, el control es la verificación, el alcance de metas, el cumplimiento de actividades que permita ver si es que se está desarrollando el trabajo adecuadamente. Bien, el proceso administrativo nos dice que ayuda a que cada persona le ponga orden a su vida, que se plantee metas a corto y mediano plazo y establezca los objetivos para poder lograr la maximización de los recursos y poder cumplir con efectividad sus tareas diarias y ante todo tener una planeación para cada proyecto. El proceso administrativo, como veíamos, entonces tiene estas 4 etapas: planeación, organización, dirección y control. La planeación trata de crear un futuro deseado diciendo con anterioridad qué, cómo, cuándo, dónde y con quién se va. La organización combina el trabajo de los individuos y grupos que deben efectuar sus actividades dentro de la organización con los recursos necesarios. La dirección orienta la labor del personal hacia el logro de los objetivos y el control comprueba que se estén ejecutando las acciones y programas planificados que están obteniendo o no los objetivos propuestos. Plantea medidas de corrección y medidas de mejora. Bien, eso sería, chicos, del proceso administrativo, lo que íbamos a ver durante esta parte, y no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Esto la verdad no es complejo, es una parte básica de lo que veíamos de cómo es el funcionamiento, cómo debería ser el funcionamiento de una organización. Bien, ahora vamos a ver otra parte dentro de la planeación, y vamos a ver un sistema de funcionamiento que actualmente se está manejando y que es uno de los fuertes y pilares dentro de la administración, que es el principio del ciclo de Deming. Vamos a ver toda la historia de este ciclo de Deming, pero no quiero que vayan a confundir el proceso administrativo con lo que vamos a ver, que es acerca del ciclo de Deming, que de hecho es como dentro de este proceso administrativo un principio que permite un buen funcionamiento del proceso administrativo. ¿Ya? Cada actividad que se realiza o se debe de realizar en una organización debe basarse en este principio de Deming. Vamos a ver entonces la siguiente clase. Bien, el ciclo PHBA. ¿Qué es el ciclo PHBA? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el significado? Son los temas que vamos a ir viendo. Vamos a ver unas imágenes del ciclo del PHBA. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo se aplica el ciclo del PHBA? El efecto espejo, ejemplo del ciclo del PHBA, y
unos videos del ciclo del PHBA, es lo que vamos a tener en esta presentación. Bien, ¿cuál es el origen del ciclo PHBA? Fue desarrollado por Edward Deming, que fue pionero y profeta de la calidad total. Estos son evoluciones que han tenido los principios administrativos, los sistemas administrativos, y actualmente se está trabajando mucho con la calidad total, ¿sí? Deming trabajó mucho con la recuperación de Japón y el desarrollo de Japón en los años 70, y a partir de ahí se fueron generando estas nuevos lineamientos de administración. Como les decía, Japón logró superar incluso a Estados Unidos en su capacidad organizativa, y fue con mucho impacto y con mucha influencia de los científicos y técnicos estadounidenses. El método Deming comprende 14 puntos a seguir, 7 negativos y obstáculos, y a partir de estos Deming presentó el proceso de mejora continua, el cual está basado en un ciclo infinito que consta de 4 pasos, ¿sí? O sea, de 14 principios, de 14 puntos que se definió que tiene una empresa, se lograron llegar a 4 puntos que son los que vamos a ver a continuación, que interfieren en el ciclo PHBA. Es muy similar a lo que vimos en el proceso administrativo, pero no es lo mismo. Entonces quiero que noten ahí la diferencia y lo tengan pendiente porque no se vayan a confundir. Entonces, el ciclo PHBA se puede ver muchas veces por las siglas en inglés, PDCA, Plan, Do, Check, Act, y lo que nos dice es planificar, hacer, verificar y actuar. Esta metodología se usa en la implementación de sistemas de gestión de calidad. Se aplican políticas, se aplica desde la parte de objetivos de una empresa, y es una red de procesos y etapas que se van siguiendo para mejorar la competitividad integral de una empresa. Busca mejorar también la mejora de productos, la mejora de servicios y la mejora de los procesos de una empresa. Entonces, esto se ha visto que logra dar mucho éxito, permite que una empresa tenga un mayor crecimiento si es que realiza una buena aplicación del ciclo PHBA. ¿Cuál es su significado? Actuar sobre el proceso, resolver continuamente las desviaciones de los resultados esperados, es decir, que lo que busca es que las planificaciones que tiene una empresa se vayan cumpliendo. Busca la mejora continua de la capacidad de los procesos, busca que cualquier nivel de la organización esté integrado en la mejora de los procesos, y está muy relacionado a la planificación estratégica de las empresas. Bien, como les decía, a ver, ya me pasé. Entonces, tenemos 4 etapas, ¿sí?, que interfieren y que definen cuáles van a ser las acciones de una empresa en el transcurso de un tiempo. Puede ser un año, puede ser un mes, puede ser un día, una semana. Y lo que se establece es que vamos a empezar con la etapa de planeación, el planear, lo que refiere a establecer políticas, objetivos, planes y procesos. Se identifica un problema, se observa el problema, se identifica un problema, se observa ese problema y se analizan los procesos para poder identificar cómo se quiere mejorar y en qué etapa se quiere mejorar. ¿Sí? Como les decía, siempre es un análisis y un proceso de mejora. Entonces, en la etapa de planeación siempre se va a ver qué se estaba haciendo, qué es lo que estábamos haciendo y qué es lo que queremos hacer. Luego pasamos al hacer, que es el desarrollo, ya ejecutar esas acciones que se planificaron. Todas estas actividades, de llevarlas a un plano de actuación. De hecho, este es el punto más fácil, se podría decir, porque es la ejecución de los procesos y el cálculo de indicadores. Este puntito, indicadores, es importante, ya lo vamos a ver. Tienen ustedes que tomar en cuenta que los indicadores determinan una buena gestión de una organización. Luego vamos a ver el diseño de servicios a entregar, la gerencia de planes y la gerencia de procesos. Aquí es toda la ejecución. Luego vamos al verificar. Una vez que yo planifiqué, que yo ejecuté, tengo que medir qué tal resultado tuve en mis procesos. Entonces, medir los planes y acciones, medir los procesos, verificar los resultados y nuevamente verificar los resultados de indicadores.
Vamos a realizar, aquí ¿qué se realizan? Se realizan seguimientos, se realizan auditorías y evaluaciones, ¿ya? Vamos finalmente al actuar. El actuar refiere que todo lo que yo obtuve en mi verificación, que fue la medición de los planes o medir los procesos, esas mediciones tienen que adaptarse y tienen que verificarse con tienen que llevarse a una mejora. Entonces, ahí viene esa identificación que por indicadores yo veo si es que se lograron cumplir o no se lograron cumplir. Si no se logró cumplir los indicadores que yo me había planteado, entonces viene el cómo, corregir desviaciones o problemas, aplicar acciones correctivas o preventivas, estandarizar los procesos y tomar acciones necesarias para mejorar. Bien, como les decía, el proceso organizativo va muy de la mano con el PHBA, que es el proceso que estamos viendo ahorita, el ciclo de Deming. Bien, ¿cómo se ve el ciclo de Deming? Es como un circuito que va en crecimiento constantemente, ¿sí? Normalmente, como les decía, empezamos en la parte de planificación y cada auditoría es un escalón que nos va sujetando este ciclo de crecimiento hasta que llegamos a la mejora continua, ¿sí? La mejora continua es uno de los principios que actualmente se está manejando con mayor fuerza en la industria y en toda actividad empresarial. Es la base de las normas ISO de gestión de calidad y es también la base de todos los principios organizativos. Bien, como les decía, entonces vamos a ver algunas formas de ver el ciclo del PHBA, pero en todas vamos a ver que iniciamos con la planificación. Entonces aquí se deben definir las metas y definir los métodos para cumplirlo, ¿sí? Aquí yo debo ver igual qué debo, por ejemplo, qué actividades, qué debo prever, los recursos faltantes que voy a tener o los problemas que voy a tener durante la ejecución, o sea, durante el hacer, y todo debe estar previsto ya en la planificación. Una vez que defino las metas, paso a la capacitación que está en la etapa de ejecución. Debo educar y capacitar a mi personal para que logre ejecutar adecuadamente mi planificación y luego ya paso a realizar el trabajo. Una vez que realizo el trabajo, verifico los resultados nuevamente de las tareas que se ejecutaron y al final, en el punto actuar, las acciones correctivas corresponden a eliminar las no conformidades detectadas. Es decir, en todos los puntos de las partes anteriores que no se cumplieron, por ejemplo, es que hay problemas desde el que no se planifique bien. Una empresa puede realizar una mala planificación y desde ahí generar inconvenientes en todo el sistema de ejecución y de verificación. Por lo tanto, muchas veces planteamos planificaciones que no son realistas y que no van acordes a la idea de la empresa. Entonces, para eso debemos también medir adecuadamente nuestras metas que vamos a plantearnos. Bien, entonces, a ver chicos.